Muy buenas tardes, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Estamos a 5:24 de la tarde. Hoy es domingo, junio 28 del 2020. Y yo estoy aquí, no para que vea mi cara, sino que para que escuche la palabra que le traigo de mi amado Señor. Esta palabra el Señor me la dio el día 25 de junio del 2020. Me la dio a las 10:54 p.m. Vamos a ir. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esta palabra que Dios me dio, me la dio en Juan 14:2. Este fue el versículo que el Señor me dio. Juan 14:2. Pero yo le voy a leer del 2 hasta el 14 para que le entendamos, y luego me voy a regresar y me voy a enfocar en el versículo 2, que fue el que el Señor me dio, y le voy a leer lo que el Señor le añadió antes de cuando me dio la palabra, porque el Señor me da la palabra primero a mí, y luego yo la respaldo con el versículo de la Biblia, porque si yo solo le hablo lo que Dios me da, no me lo va a creer, porque dicen muchos incrédulos, no, que la respalde el versículo, que se respalde con la Biblia, porque si no, no es palabra de Dios. Pero Cabezón sí está diciendo lo mismo que dice la Biblia, aunque el Señor me lo está dando a mí, lo dice en la Biblia, es el mismo Dios hablando. Entonces el Señor me lo da y yo me respaldo con un versículo de la Biblia. Y aquí lo que el Señor me dio me respalda con el versículo 14:2. Vamos a empezar. Dice, vamos al 14, Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta fue el versículo que el Señor me dio. Y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Usted sabe que el camino es Cristo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le dijo Tomás. Tomás andaba con el Señor Jesucristo y no sabía que el camino era el Señor Jesucristo. Como hoy en día muchos están dentro de la congregación y no saben que en el camino en que están, que es el Señor Jesucristo, porque si supieran quién es el del camino, caminarían rectos por el camino que es el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya ve cómo tenemos que ir primero a Cristo, a aceptar al Señor Jesucristo para ir al Dios eterno. No podemos saltarlos al Señor Jesucristo, ignorar al Señor Jesucristo e irlos. No podemos ir de una vez a Dios, como muchos hay que solo dicen Dios, 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 y a dónde dejan a mi amado Señor Jesucristo. Entonces primero debemos ser lavados con la sangre de mi amado Señor Jesucristo para ir al Padre. Si no, no hay Padre, no hay Dios. Así es que no se equivoque. Primero tiene que aceptar al Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos al 7. Si me conocieres también, dice, si me conocieres también a mí, dice, si me conocieses también a mí, Padre conocieres. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, le dijo al discípulo, le dijo a Tomás. Le dijo que si lo veía él, conociera al Padre, le dijo.
Y le dijo, desde ahora lo habéis visto, le dijo. Felipe le dijo al Señor Jesús, muéstranos, fíjate, cómo podemos estar en las cosas del Señor y estar en ignorancia. Estamos en ignorancia por mucho tiempo hasta que el Señor nos abre el entendimiento y podemos ver las cosas como son. Pero por mucho tiempo estamos en ignorancia. Porque hay mucho tiempo que estamos en ignorancia hasta que no llega el momento, hasta que no llega el crecimiento espiritual que los tiene que dar el Señor para que los quite esa venda que no los deja entender, que no los deja ver. Pero eso se llega con crecimiento espiritual. ¿Y cómo usted puede tener el crecimiento espiritual? Orando, así lo va a obtener. Felipe le dijo, Señor, muéstralos al Padre, y nos basta, le dijo. Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dijo el Señor Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Le dijo, dices tú, muéstrame al Padre, le dijo el Señor Jesús a Felipe. ¿No crees que yo soy el Padre? Le dijo. Y el Padre en mí, las palabras que yo hablo. Le dijo Jesús, lo que yo hablo no es mío, le dijo, lo que yo hablo es del Padre. El Señor Jesús no hablaba Jesús no hablaba en su carne, ni hablaba en él como hombre, no. El Señor hablaba todo en obediencia a Dios. Dios le daba, lo dirigía. Jesús estaba en la tierra viviendo como usted y como yo, pero quien lo dirigía era su Padre, Jehová de los ejércitos. Era el que le decía qué iba a hacer y qué no iba a hacer. Fíjese cómo son las cosas. Él mismo lo dirigía al Señor Jesús. El mismo Espíritu Santo que ahora los guía a nosotros. Que los tenemos que dejar guiar por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas se creen más que Jesús? Porque no dejan que los guíe el Dios de la gloria, ni que los guíe el Señor Jesús, ni que los guíe el Espíritu Santo. Se guían ellos solos como mulas. Entonces, estos son más que Dios entonces. ¿Y quién quiso ser más que Dios? Fue el diablo. Y ya ve en qué quedó, convertido en nada. Entonces así terminarán esto, por quererse creer más que Dios, porque se dirigen ellos solos como mulas. Sin embargo, el Señor Jesús no se dirigía solo. Cada palabra que salía de su boca, de exhortación, toda palabra que venía del Señor Jesús, en las prédicas que le daba a la gente, vendían, dirigidas por el Señor Dios. Él se las daba al Hijo. Así es que nosotros no podemos dirigirlos nosotros por nosotros mismos. No, tiene que ser su Santo Espíritu que nos guíe. Perdón, para todo, para hablar, para todo. El que le dijo, ¿no crees que yo soy el Padre? Le dijo, y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí. No las hablo por mi propia cuenta, le dijo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra, le dijo. ¿Ya ve? Ya ve que le dijo el Señor, oh, Santo poderoso Señor. Aquí estás hablándole a alguien, Señor, el que hace las obras. Le dijo el Señor Jesús, el Padre que mora en mí, el que hace la obra, le dijo. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, no somos nosotros quienes estamos haciendo la obra de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros que está haciendo la obra de Dios. Así es que el Espíritu Santo que le dice lo que le quiere decir cuando yo estoy frente a esta cámara. Pero el que no tiene, el que no es guiado por el Espíritu Santo, el que no muere el Espíritu Santo, habla él en su carne y habla él mismo por él. No es el Espíritu Santo que habla por él. Debemos de tener mucho cuidado. Créeme, le dijo, que yo soy el Padre, le dijo. Y el Padre en mí,
y el Padre en mí otra manera, créeme por las mismas obras, le dijo. Sino que el Padre que mora en mí hace la obra, le dijo el Señor Jesús a Felipe. Créeme, le dijo, que yo soy el Padre, le dijo, y el Padre que mora en mí, de otra manera, créeme por las mismas obras, le dijo. Le dijo, si no me crees, le dijo, si no me crees que el Padre mora en mí, le dijo el Señor Jesús, entonces créeme por lo mismo que yo estoy haciendo, por la misma obra que estoy haciendo, que es de mi Padre, cree en ellas, le dijo el Señor Jesús. De cierto, le dijo, de cierto os digo, que el que a mí cree, las obras que yo hago, él hará, le dijo el Señor Jesús a Felipe. También le dijo, si aún mayores hará que yo. Le dijo el Señor Jesús. El que en mí cree, le dije, las obras que yo hago hará, y las hará más grandes que las que yo hago, le dijo. Siempre y cuando, porque nosotros no somos los que llevamos las obras de Dios, es el Santo Espíritu de Dios. Entonces Él puede hacer lo que quiera, porque es el mismo Señor Jesucristo. Por eso dice, las hará mucho más grandes que yo. ¿Por qué? Porque Él iba a saber que íbamos a llevar a su Santo Espíritu y Él iba a trabajar en su obra por medio de nosotros. Nosotros nomás somos un cajón ahí para que more el Espíritu de Dios. También dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, le dijo, y todo el que yo voy al Padre, le dijo el Señor Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Le dijo el Señor Jesús, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, le dijo el Señor Jesús. Por eso a veces vemos cosas extrañas, cosas raras, que aquellas personas que no llevan al Espíritu y tienen una congregación, pero como lo que piden lo hacen en el nombre de Jesús, Jesús no puede ser mentiroso. Él lo hace porque lo están haciendo en su nombre. Entonces, Él hace lo que le piden, porque Él no puede quedar mentiroso. Pero aquella persona no tiene ningún contacto con el Espíritu, nada, simplemente que ha dicho en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús hace las cosas y Él dice que tal vez el Espíritu Santo mora en Él, y de ninguna manera. Simplemente dice Jesús que lo que pidiéramos en su nombre lo da, aunque sean iglesias falsas. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y dice Jehová que él no puede dejar, dice Jehová que Él no puede dejar de hacer las cosas, aunque sea una iglesia mentira, falsa, porque lo están pidiendo en el nombre de su Hijo, y Él no puede hacer quedar mentiroso a su Hijo. Fue la palabra que el Señor me dio hace un tiempo atrás. Y ahora yo me voy a enfocar en el versículo 2, que fue el que mi Señor me dio. Y me le añadió esto el Señor. Esta fue la palabra que el Señor me dio. Esta fue la palabra que Él me dio, y aquí me respalda en Juan 14:2. Es el versículo que el Señor me respalda en lo que Él me dio. El Señor me dijo el día 25 de junio del 2020 a las 10:54 de la noche. Me dijo, la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo puse, dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. Y el que viene a mí, no lo echaré fuera. Así me dijo el Señor. El que viene a mí, no lo echaré fuera. Santo, poderoso Señor. Decía el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Perdón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me decía el Señor. Así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Este fue el versículo que el Señor me dio, que me respalda con su palabra. El 14:2 de Juan. Dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y el que viene a mí no lo echo afuera. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo? La casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa de mi Padre es grandísima, donde todo el que viene a mí
yo lo agarro. Yo no echo a nadie afuera. A nadie echo afuera. A nadie discrimino. A nadie lo dejo fuera de la casa, dice el Señor. ¿Por qué le está diciendo el Señor? Porque está diciendo que la casa de su padre no es una casa pequeñita, donde tiene, como diciendo, la casa de mi padre no es una casa pequeña, donde tiene límites, donde tiene que hospeda hasta cierta cantidad y de ahí ya no hospeda más. No, él está diciendo que en la casa de su padre muchas moradas hay. Está diciendo que la casa de su padre es infinita, que ahí cabe el mundo entero si se arrepiente. Está diciendo que ahí cabe todo el mundo que viene a él, porque dice, el que viene a mí, no lo echaré fuera, dice el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Mi casa, la casa de mi padre, muchas moradas hay. La casa de mi padre es infinita, no tiene límite, dice el Señor. Ahí cabe el mundo entero, todo el mundo entero, dice el Señor. Y si 2 mundos o 3 mundos hubieran en la tierra, dice el Señor, todos caben ahí, dice el Señor, y completos caben ahí, dice el Señor. Por lo tanto, yo a nadie echo fuera, porque todo el que viene a mí, dice el Señor, tiene derecho a la salvación. Todo el que viene a mí se arrepiente, dice el Señor, tiene derecho a la salvación. No lo echo afuera a nadie, dice el Señor. Santo, poderoso Dios de gloria. Así está diciendo el Señor esta tarde, que la casa de su padre muchas moradas hay. Entonces, aquí el Señor le está diciendo que tiene los brazos abiertos para ti que te arrepientas de una vez, que el Señor Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos, porque dice, todo el que viene a mí no lo echo afuera, dice el Señor, porque el Señor Jesús no está haciendo excepción de personas, por supuesto que no. El Señor no dice, este que venga a mí, este no, mentiras del diablo. Mentiras del diablo, porque no quiere que usted se arrepienta, porque no quiere que usted venga a los pies de Cristo. Cuando unos pastores se ponen a poner límites, cuando unos pastores se ponen a decir, este sí tiene derecho a la salvación y este no, mentiras del diablo. Todos tienen derecho a la salvación, siempre y cuando se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Todos tienen derecho a la salvación. A ninguno el Señor Jesucristo le está negando la salvación. A nadie. Porque Él murió por todo el mundo entero. Y por eso está diciendo el Señor este día, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y todo el que viene no lo echo afuera. ¿Por qué? No hay límite. Si todo el rico que esté en la tierra, todos se arrepiente y viene a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento, el Señor lo acepta, lo agarra en sus brazos, porque Él no echa a nadie afuera. Entonces, las cosas del Señor, el humano las ha venido a distorsionar. Él ha venido a seleccionar, tú sí entras, tú sí no. ¿Por qué? Porque ellos llevan un interés sobre las cosas. Él quiere nada más darle la salvación. El humano le estoy hablando. Él elige a la persona. No, tú porque diezma y tú porque ofrendas, tú sí tienes derecho a entrar. Tú sí tienes derecho a estar aquí en la congregación, porque tú sí ofrendas, porque tú sí diezmas. Pero el que no tiene ni 5 para la ofrenda ni para el diezmo, ese no, ese lo echan fuera a ellos de la congregación. Y al echarlo fuera de la congregación le están diciendo, tú no tienes salvación. Cuando ellos no han pagado nada, porque ellos no fueron los que murieron en la cruz. Quien murió en la cruz fue el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no los cobra ni un 5 por haber muerto en la cruz. Él no cobró absolutamente nada por ir a la muerte. Él no cobró absolutamente nada por dar su vida. Él no cobró absolutamente por nuestra salvación. Aquí el vivo, el que ha extorsionado las cosas, el que ha cambiado las cosas de Dios, ha sido el humano. El humano, porque quiere hacer lo que a él se le antoja, lo que a él le da la gana, porque no está dirigido por Dios, está dirigido por él mismo. ¿Por qué? Porque les gustan las cosas fáciles, porque no les gusta buscar el camino verdadero, que es el Señor Jesucristo. No les gusta, todo lo quieren fácil, nada es fácil, todo en esta vida cuesta. Y si usted quiere algo bueno, tiene que llenarse del Espíritu de Dios en oración y con la palabra. Ese es su diccionario, la palabra y la oración. Ahí se le van abriendo puertas de a poquito. Ahí usted no necesita ningún pastor mentiroso, ningún pastor que lo estafe, ningún pastor que usted le dé de comer ni un 5, porque aquí usted tiene el manual y en las rodillas los tiene.
Si usted se siente estafado, sálgase de ahí y no permita que lo estafe más. Usted mismo puede hacer su propia decisión, llenándose de la palabra y en oración. Porque es mucho abuso, es mucho abuso. Cuando vemos aquí, el Señor lo está hablando bien claro. ¿Por qué? Porque los quiere abrir los ojos de una vez de tanta injusticia. Porque el humano está haciendo lo que le da la gana. Y cuando el mismo Señor dijo aquí que Él se dirigía, que Él era dirigido por su Padre, porque Él, la obra era de su Padre, no era de Él. Por lo tanto, Él hacía lo que su Padre le decía. Entonces, ¿cómo estos hijos del diablo pueden dirigirse ellos mismos, ellos solos? Toda persona tiene derecho a la salvación, absolutamente toda. El Señor no vio nada en nosotros, porque nosotros no tenemos nada, absolutamente nada. Y Él lo dio todo por nuestra salvación. Y cómo estas personas miran de menos al que no, ay, santo poderoso, oh bendito Rey. Santo poderoso, bendito Rey. Permíteme decirle que cuando usted llega a una congregación y empieza a ser el mejor diezmador, va a ser el mejor visto por el lagarto que está ahí. No va a querer que usted se salga de la congregación, pero no lo hace por el amor que tiene a usted, no, él lo está haciendo por el amor a lo que usted le está dando, porque usted es el mejor en lo económico. Pero cuando una persona no se suelta en diezmo, desde que llega ya le están poniendo ahí la mala mirada. A mí me ha pasado porque cuando yo he ido, yo daba lo que era la ofrenda, lo que podía. Yo no tenía que dar, pues yo no tenía un trabajo, no tenía que dar. Y ellos fueron haciendo aquella diferencia. Hasta que me corrieron. Y al correrme a mí, estaban corriendo a mi esposa, porque mi esposa iba conmigo. ¿Por qué? Porque no éramos los mejores diezmadores ni los mejores ofrendadores. Hijos del diablo, cuando ellos lo que están haciendo, cobrando algo, y dicen que la oveja le roba a Dios. Los ladrones son ellos que le están robando a Dios. Porque ningún diezmo, ninguna ofrenda llega a Dios. Cubren las necesidades del Señor. Pero mentiras del diablo cuando dicen, le robas a Dios. No le están robando a Dios. Ellos son los primeros ladrones porque ellos le están robando a Dios. Ellos están haciendo de la obra como propia y no es de ellos. Ellos le están robando a Dios. Cuando una persona no puede sostener el diezmo ni la ofrenda y la sacan fuera, le niegan la salvación. Porque desde el momento que aquella persona le están haciendo la mala cara, la están desesperando para que se vaya. ¿Por qué? Porque no es el mejor diezmador ni el mejor ofrendador. Desde ese momento le están cerrando las puertas, lo están echando al mundo, lo están mandando a las garras del diablo, le están negando la salvación a esa persona, cuando la salvación ya la pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Fíjese cómo son estos. ¿Por qué? Porque se están dirigiendo ellos mismos, porque ellos han tomado las cosas de Dios como propias, como que si ellos murieron en la cruz. Por eso le estoy diciendo que ellos se creen más que Dios. Y quien se creyó más que Dios fue el diablo. O sea, claro, o sea, a mí no me lleva a otra conclusión que son hijos del diablo, porque ¿quién quiso ser más que Dios? Y suplantar a Dios y dejar a Dios abajo y subirse él en la cabeza de Dios fue el diablo, así como están haciendo esto, porque estos están subidos en la cabeza de Dios, haciendo las cosas que no son como están aquí. No son como están aquí. Las están haciendo, las han distorsionado de tal manera que nomás están amenazando y amenazando a la oveja con el diezmo y con el diezmo y con el diezmo. Dios no amenaza a nadie.
Aquí no dice, si no das ofrenda te vas a morir. Aquí no dice, si no diezmas me estás robando a mí. Aquí en el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada. Aquí no habla de nada de eso. Sin embargo, sí dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay y el que viene a mí no lo echo afuera. Eso sí lo dice el Señor. Aquí lo está diciendo el Señor. Todo el que viene a mí no lo echo afuera. Entonces dijera el Señor, si los amparara a estos hijos del diablo, el Señor dijera el Señor, si no vienes con tu diezmo y tu ofrenda, no vienes a mí. Y aquí claramente está diciendo el Señor, el que viene a mí no lo echo afuera. No está tocando nada, nada de dinero el Señor. Está diciendo, el que viene a mí no lo echo afuera. ¿Por qué? Porque Él no lo echa afuera. No lo echa afuera el Señor. El que está echando al pobre humilde, al que tiene derecho a la salvación, es el humano. A ese, porque Él está llenando la congregación del Señor, no más de gente que a Él le conviene, aunque sean mulas, aunque sean cabras las que tiene, pero no, a Él no le importa, porque Él están llenando su bolsillo. A Él no le importa que vayan al infierno con tal que su bolsillo y su panza esté llena. No le interesa. Así es que tiene llena aquella congregación de puro mundo, pero a Él no le importa, porque como ese mundo es el que llena los bolsillos con la ofrenda y el diezmo, a Él no le importa tener todo el mundo dentro de la congregación. No le interesa limpiárselo para Dios, porque no. Porque como esos son los que pueden dar, ahí los tiene. Aunque no lleven una santidad, ahí los tiene. Aunque le sirvan al diablo, ahí los tienen. Porque como él mismo le sirve al diablo, ahí los tiene. Pero no va a llegar un humildito que con su humildad lleva un corazón contrito y humillado. Y puede ser el que llegue la salvación a sus vidas, el que lleve la salvación y el que pueda ser ahí el obrero de Dios. No se lo permiten. Lo sacan fuera. ¿Por qué? Porque no da. Y puede ser que por medio de ese hermanito humilde que llega ahí, puede ser el usado de Dios. Puede ser el que vaya a limpiar esa mugre, ese estiércol que está dentro de esa congregación. Pero no se lo permiten. ¿Por qué? Porque como ese va a ser el enviado de Dios. Porque como ellos ya tienen al diablo dentro de ellos. Y no se va a juntar la luz con las tinieblas, ¿vea? No lo permiten. Así es que por eso lo sacan fuera. A mí misma me sacaron fuera. ¿Por qué? Porque el Señor me ponía dentro de esos lugares. Dentro de esos lugares para llevarles una palabra de exhortación, una palabra de decirles, eso es lo que estás haciendo tan mal. ¿Y qué? Me corrían, me han corrido. Me han corrido. ¿Por qué? Porque ahí iba a ser el mismo Dios hablando. Pero como no podía estar la luz con las tinieblas, se quedaron ellos endiablados y no permitieron que Dios lo libertara. No permitieron que Dios lo libertara de esa vida de diablos que llevan. ¿Por qué? Porque han sacado al Espíritu de Dios. Porque se han quedado con lo malo y al Espíritu de Dios que los exhorta, el que los liberta, el que les va a decir por dónde caminar, lo han sacado fuera. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguirse dirigiendo ellos solos, porque ellos no quieren tener quien los mande. Ellos sí quieren mandar, pero ellos no quieren tener quien los exhorte ni quien los mande. Ellos sí quieren mandar al mundo entero, pero que a ellos nadie los mande, ni el mismo Dios, porque no se dejan ni dirigir ni por el mismo Dios. Y el mismo Jesús dice que Dios moraba en él, que él era el que hablaba. Dice Jesús que no era él el que hablaba, sino que el que hablaba por él era el Padre que lo llevaba dentro de él. Fíjese. Esta palabra debería de seguir pero el tiempo no me da. Pero esto apenas empezaba, caballeros, damas, apenas empezaba, pero aquí los quedamos. Que Dios les bendiga en el amor de Cristo. Muy buenas noches, que la paz de Dios esté con usted. Hasta luego.